interesado ver un poco, digamos, la diferencia y cómo se vive aquí, cómo se siente. Bueno, te puedo decir que yo como madre de dos personas con discapacidad fue duro, porque Venezuela no está preparada para la discapacidad. Eso es lo que yo quería saber, eso es lo que yo quería que él me contara un poco, digamos. Mis hijos fueron criados como personas videntes, cuando no lo eran. Tuvimos la familia que involucrarse, tuve a mi mamá, que fue la que me ayudó a criar a Orlando, y a mi hijo Carlos, pero fue horrible, fue una etapa muy dura. Como te has dado cuenta, no hay cultura para la discapacidad. ¿Qué hicimos? Mi esposo, mi mamá, mis tíos, mi hermana, toda la familia se unió, fue buscar las maneras de sacarnos adelante. Yo como médico empecé a leer inglés, estudiaron inglés desde que estaban bien pequeños, porque yo le decía, y si vas al cine con tu novia y la película está en inglés, ¿cómo haces? Y fue muy dura con mis hijos, y mi esposo fue muy duro con mis hijos, como si no tuvieran nada, ¿ok? Lo mismo que tú le exiges a un niño para tender la cama, tenía que tender, vámonos. Y si se caía y se golpeaba, yo lloraba en la noche. Pero porque se llevó los postes, porque la maestra no se dio cuenta y lo sacó del colegio y se llevó el poste. Y el chichón era así. ¿Y qué hice cuando lo vi? Y decirle a él, abrazaste un poste, ahora tienes un nuevo amigo en la calle, y llorar en la noche sola para que él no se diera cuenta que yo estaba llorando. Pero tenía que hacer de mis hijos alguien independiente, porque yo digo a las mamás, ¿y si usted se muere mañana? Yo sé que fue difícil que estuviera en un colegio normal, en un colegio con capacidades normales regular, porque le fue difícil, sobre todo a él. Y no creo que el profesorado estuviera acostumbrado a trabajar. Mi esposo, mi maestra de quinto grado con discapacidad visual. Mira, mi maestra de quinto grado a mí me dijo que yo no iba a llegar ni siquiera a bachillerato. Claro. Porque la gente asocia una discapacidad con un retardo, con una disminución de tus capacidades, que no son. Cognitiva. O sea, la parte cognitiva no lo es. Sí. Y lo hemos vivido con mi sobrino, que es trastorno del espectro autista, y con ellos. Orlando es muy buen comunicador, Sí. ¿verdad? Y entonces, bueno, pero fíjate, es como no te dan la oportunidad. Gracias a Dios ellos tienen la cabeza que yo le decía, vi una película, porque yo tengo un diplomado en autismo, y una película de Temple Grandin, que es una autista norteamericana, que es una famosa ingeniero agrónoma, y su mamá la crió los peores años, donde a los autistas los metían en hospital. Y su mamá le dijo, diferente sí, menos no. Que era lo que yo le decía a ellos, ustedes pueden ser diferentes, pero menos que nadie. Ellos me critican mucho porque yo lloro mucho por eso, pero es que fue toda la vida. Pero fue algo muy duro, porque yo a mis 26 años me tuve que enfrentar a un diagnóstico Duro, un palo duro. Duro, y que mis colegas me dijeran que no tuviera más hijos, porque si el primero te salió cieguito. Y cuando llegan a mi consulta personas con diagnóstico, y yo le digo, usted va a hacer de su hijo lo que usted quiera. Por eso yo admiro mucho a las mamás, digamos, de aquí, digamos, que yo conozco, que son venezolanas, que dan la vida, se inventan cosas, se rompen la cabeza pensando en ideas para que su niño con discapacidad visual pues no se quede estancado y vaya avanzando todos los días. Y yo eso lo admiro muchísimo.